emocionante, muy padre. Hay muchísima gente, una cantidad extraordinaria, como todos los martes y miércoles de la Feria Internacional del Libro. Véngase, acá está muy padre. Hoy tenemos un tema bien interesante, va a ver usted. Está con nosotros el escritor Francisco Mariano Pérez, que es autor del libro Desnudando la piel de África, que es sobre las religiones y los ritos de ese continente. Correcto, así es. La verdad que se me hace bien interesante, sobre todo porque para nosotros es algo así como muy lejano, pero se me antoja claro. muy lejano. Le comentaba a mi compañero Mario Díaz, que está del otro lado, por cierto, le comentaba el hecho de que, digo, lo único que sé de eso fue el supuesto ritual que le hicieron a la maestra de Esther. Ah, ya, muy bien, claro, sí. Es de lo único que he escuchado. Pero a ver, cuéntenos, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, precisamente vamos a encontrar, como el subtítulo lo dice, el origen de la magia africana. Vamos a desmenuzar todas las prácticas ritualísticas en las diferentes etnias, son muchísimas. Nada más tomamos 4 o 5 etnias en África para poder hacer un comparativo y darnos cuenta cómo el africano ve lo que es Dios, las divinidades, los ancestros y los no nacidos, y cómo cada etnia tiene la misma idea de una divinidad y por consiguiente son muy similares sus prácticas mágicas. Hay que tener aquí cuidado porque acá en América, con el esclavismo y como lo plantea el occidente, nos deja ver estas prácticas como satánicas, como negativas, magia negra y brujería, exacto, cuando realmente no lo son. Eso fue una forma de reformulación de estas prácticas cuando llegaron los esclavos aquí a América. O sea, digamos, es el natural que se va deformando, ¿no? O se va transformando ciertas creencias, ciertas cosas, hasta que llega aquí y se mezcla con otras y sale. Correcto, es una transformación, una transculturización, la cual, sí, efectivamente, para poder ellos sobrevivir, tuvieron que hacer caso de la defensa, y la defensa era la sugestión y el fanatismo, pero generárselos a los dueños de los plantíos. Por eso es de que muchas veces ellos veían que esas prácticas eran negativas, pero en realidad lo que ellos querían nada más era hacer una forma de teatralidad para que las personas ya los dejaran de molestar, porque constantemente eran golpes y golpes como esclavos. Y ellos queriendo asustarlos haciendo. Es correcto. Pero me decía que a pesar de que existen, bueno, una multitud, una cantidad variada de creencias, pues, que todas convergen en lo mismo. Se me antoja así como el cristianismo, ¿no? Que tiene diferentes ramas. Sería más o menos así. Así es, correcto. Dentro de las formas tradicionales de prácticas religiosas africanas, encontramos el vudú, encontramos ya deformado acá el candomblé, lo que nació el candomblé, la santería, que nacieron acá en América, que no son originarias de África. Esas fueron prácticas ya sincréticas y que en un momento dado no son prácticas africanas y perdieron su origen y se volvieron agresivas y se volvieron negativas. Por eso el sacrificio animal que en esas prácticas realizan lo hacen de tal forma que es masivo, cuando en África no es de esa manera. En África tan solo se sacrifica a los ancestros o a la divinidad, si usted quiere un animal, pero ese animal como ofrenda para pedirle algo a ese familiar fallecido, se consume el animal, se consume, no se desperdicia. Lo que vemos aquí en América, todo lo contrario, y que va a parar a la vía pública. Y en ese momento, cuando llega ese animal y se está pudriendo, contaminación ambiental. Claro, enfermedades. Aparte aquí, digamos, eso se hace con el afán de hacer algo, ¿no? Muchas veces de causar un daño, sí, o de hacer mal, pues. Correcto, lo que en África
tradicional no se hace. Una vez que comenzaron el esclavo a liberarse, a obtener su libertad, y algunos regresaron a África, se llevaron consigo ahora divinidades que no existían en África y prácticas que no existían en África. O sea, se las llevaron para allá. Sí. Y ahorita ya también están allá. Y ya están allá. Se reformuló todo esto. Por eso lo importante de este libro es que vamos a llegar al origen y no después del colonialismo. Porque todo eso llevó a caer en prácticas negativas donde la sugestión y el fanatismo juegan un papel importante. Y eso no es África. Imaginemos que una de sus deidades, es más dentro del mismo vudú, el Etba, es producto americano. En África no existe ese Etba. O inclusive en la forma de vida yoruba, el Elegua, que es el mismo personaje, no existe en África. O sea, eso no más existe acá en las Antillas. Sí, aquí en América. Y de América, cuando se liberaron, se lo llevaron a África. Y reformularon todas las prácticas. Okay. Hay una muy buena película que me gustaría que, para aclarar un poco más el panorama en YouTube, Sí, claro. que se llama Odudua. La pueden buscar y ahí se van a dar cuenta que efectivamente esas divinidades yorubas, el Elegua no existía. O sea, ya Salieron no sé de dónde, pues. salieron porque acá se reformuló en América y las criaron para poder generar una forma de vida y mantener ciertos privilegios. Por eso fue, pero en realidad están en un error. Pero hoy este libro va a eliminar todas esas prácticas o esas creencias para que nuevamente volvamos al origen. Gracias. Y que se practique esto con ética, con moral, con espiritualidad, como se hacía anteriormente en África. Supongo que yo sigo con el mismo chisme. Ajá, dígame. Supongo que se enteró pues de lo que se dijo, de lo que se le hicieron a la maestra Lisset. Oh, sí, claro. O sea, ¿eso es parte de la deformación de Sí. eso, o es de Es parte de la deformación. ¿Por qué? Porque ahí ya entró el comercio. El hecho de sacrificar un león, Ay, sí, que eso es lo que eso no puede ser posible. Aquí en México, el Centro de Estudio de las Culturas Africanas, un servidor, llevó a cabo una iniciativa en la pasada legislatura, en el Congreso, donde se elimina la práctica de sacrificio animal. Y el día de ayer ya se publicó por decreto la ley de... Ya no se puede. La Constitución ya lo dijo ayer la presidenta, ya lo firmó y ya hoy apareció en el Diario Oficial de la Federación. Y no se puede alegar por el hecho de que pues, es una religión. No. Hay que tener mucho cuidado. Le voy a explicar, porque al inicio, cuando se reformó la ley del Código Penal Federal, todavía existían pequeños vacíos legales y estos practicantes se amparaban y se hacían decir que eran perseguidos religiosos, pero en realidad no lo eran, porque están cometiendo un delito que se llama maltrato animal. Ahora, con este nuevo decreto, en donde se tipifica ya en nuestra Constitución que todo mexicano debe de salvaguardar los intereses de los animales, ya no tienen ese vacío legal, ya no se van a poder amparar. Qué bien. Entonces ahora lo que en este mismo libro también se propone es que el sacrificio, de donde nacen sus prácticas de adivinación. En un tratado, ahí tienen ellos un libro que se llama Tratado de los Odúes, o un tratado de Dialogún, también así se le conoce en otra práctica. Y ahí se les especifica cuántos animales se tienen que sacrificar para resolver los problemas de la persona. Y esto ya con estos cambios que hubo en nuestra Constitución y ya no se va a poder hacer. Entonces SECA les está pidiendo a todas las asociaciones yorubas, bantús y demás que sean respetuosos de las leyes mexicanas, porque si no, de lo contrario, van a tener problemas. Llega mucho extranjero y quiere practicar esto como lo hacen en su país. Tal vez en sus países no tengan problemas. Puede estar permitido, pero aquí no. Recordemos los musulmanes, los judíos. En México exportamos a Nueva Zelanda por medio de las normas de salubridad NSO, no recuerdo, les soy honesto, pero aquí viene en el libro.
los animales sacrificados para los musulmanes, Sí, porque allá que tienen que tener ciertas... sí, ciertas características en sus rituales y allá no lo pueden practicar. En Nueva Zelanda no pueden sacrificar, entonces le dicen a México, sacrifícalo de esta manera, bajo esta norma de salud y me los exportas y los mandas para allá. Entonces si ellos lo hacen, ¿por qué no podemos hacerlo aquí? Que en un momento dado en estas formas tradicionales de religión no se consume el animal. Además, es un agravante más pues al sacrificio del pobre animal. Sí. No, cada quien sus creencias, pero... Claro, definitivo. Y volviendo a la maestra, eso fue porque las prácticas, le repito, se exportaron a África, de América, y también el Islam, no el Islam que conocemos en este momento, el pre-Islam, ahí él influyó bastante en estas prácticas y se creía que sacrificar un animal con poder iban a obtener el beneficio de ese animal. Sí, pudiese ser por magnetismo o por vibración, que en ese instante sí sienta esa energía en su cuerpo y pueda sentir cierta protección, pero recordemos que ese animal es salvaje. Entonces también va a cobrar, sí, claro, se la va a terminar comiendo, que es lo que sucedió al final del día. O sea, que de querer ser beneficiada salió perjudicada, pero claro, el sentir el poder, eso se llama en el sacrificio de los ritual, los psicólogos, los psiquiatras lo toman como un gran problema que se conoce como alteraciones de la personalidad, síndromes de superioridad ilusoria. Ese es un síndrome y todos los que practican ese síndrome, por eso se creen dioses y por eso, es más, lo vemos a Niurka. En ella estaba pensando. Es claro ejemplo. ¿Qué les dice? ¿Vas a vivir en la olla sin pagar renta? ¿Qué les está diciendo? Te va a hacer brujería. En esos eventos televisivos, no recuerdo su nombre, ofrezco disculpas, donde se encierran en una casa y ese evento, no se ha dicho ahí, también se ha hablado que es santero y que les hace brujería. Eso no es África. Eso es la mente torcida que se originó en América para poder sobrevivir del dueño. Y ahorita... Ahora, ¿qué tanto todo esto formado ha premiado hasta ahora en África? O sea, ¿qué tan puro está o qué tan no tan puro está el asunto? No está tan puro en África. De hecho, recordemos que los africanos fueron en su totalidad invadidos por todas las religiones que en ese momento tenían. El original debe de ser muy mínimo, entonces. Ya no hay ese original. Inclusive por eso somos apoyados por varias embajadas para investigar y regresar al origen, porque ni ellos mismos en ocasiones saben. ¿Por qué? Porque para muchos, es muy triste, porque para muchos africanos cuando llegan y ven las prácticas o las investigaciones que estamos realizando, dicen, no, me va a castigar Dios y yo no quiero saber nada. Oye, pero si es tu tradición, es como si yo mexicano dijera, no puedo adorar a Huitzilopochtli, a Tlaloc. O sea, no, ¿cómo crees? O sea, seré muy católico, muy creyente, no lo sé, pero en mis orígenes está Tlaloc. O sea, nuestros verdaderos dioses son esos. Sí, claro. ¿Sale? Pero no es pecado el ir al Zócalo, a ir a la pirámide. No, claro que no, pero los africanos al ver esas... Pues sí, porque tienen ya metido del asunto cristiano. Claro, los blanquearon, como se les dice en la historia. Qué triste, ¿no? Es muy triste. Ahora, otra de las cosas que me llaman la atención, si es una religión o son ritos, se habla de magia. ¿Realmente existe esta magia o existía esta magia? Sí, existe esa magia. Esa magia la tenemos todo ser humano. Para el africano, la sangre es sagrada. Se le llama fuerza vital. Esa fuerza vital que todo mundo, que todo ser humano tiene, es derivado del hierro. En la África tradicional existían personas que se dedicaban a hacer la circuncisión, eran como médicos y se le llamaban los herreros, porque utilizaban parte del hierro para
hacer la circuncisión del niño. Ya se abolió el quitarle el clítoris a la mujer, eso ya se abolió, pero lo hacía el herrero, ¿sale? ¿Y por qué lo hacía el herrero? Porque él era el que controlaba el hierro, y el hierro lo tenemos todos nosotros en nuestra sangre. Si nos vamos a la tabla periódica, en estos momentos, el hierro lo vamos a encontrar con su símbolo que se llama fe. Y si nos vamos al cristianismo, dice Jesús el Cristo, hombres de poca fe, no de voluntad, sino de magnetismo. Entonces el africano ya lo sabía, y esa magia es magnética. Sabemos que estamos siendo bombardeados del diario con descargas del sol, con magnetismo que viene de fuera, con magnetismo que viene de la tierra, y con la mala vibra o magnetismo de las personas, porque nuestro cerebro trabaja a base de estímulos electromagnéticos. Y en ese instante nos hace que viviremos a una frecuencia distinta. El africano original, tradicional, lo sabía. Entonces, para que usted no se me enferme, existía el tambor. Y por medio del tambor, la persona sanaba. Aquí lo vamos a encontrar. Lo que decía que era salvaje los occidentales, hoy creo que dice, hay un dicho mexicano que dice, no escupas al cielo porque en la cara te va a caer. Las universidades en Inglaterra y en España ya tienen a nivel licenciatura la carrera de musicoterapia o de danzaterapia. ¿Y qué ocurre? A base de el tambor y a base de las danzas. El mismo Picasso no se inspiró en su cubismo en las máscaras africanas. Entonces no son salvajes, ni lo eran. Es el origen. Si Eva era, ahí empezó la humanidad. Si Eva era negra, vamos a filosofar un poco. Y si vamos a la Biblia y dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿de qué color debe de ser? Negro. ¿Dónde sale de ojo verde y blanquito? Sí, el blanquismo que hizo el occidental. Por eso es importante conocer este libro. Es un documento muy interesante. ¿Cuánto tiempo le tomó llevar a recopilar toda esta información? Aproximadamente de 3 años a 4. Porque tuvimos que hablar con investigadores, tuvimos que estar en África. El hecho de que esté uno en África 1 o 2, 3 días no quiere decir que lo sepamos todo, no es cierto. No. El continente es enorme. Es enorme, no es cierto. Y quien llegue de África y que diga que estuvo 1 año y que se sienta Dios, no es cierto. Eso es una mentira. No. Pero gracias a las embajadas como la de Costa de Marfil, a su embajador Robert, que nos ha prestado siempre apoyo, y tanto cultural como en los viajes, para llegar a las diferentes etnias con bien, nació este libro. La verdad sí resulta muy interesante y muy recomendable de leer, pues, sobre todo para que se nos quiten muchos arañas de la cabeza, para saber exactamente pues, qué es y qué es lo que estamos viendo actualmente y lo que era en realidad todos estos ritos y todas estas cosas. Estos ritos, Nelson Mandela pertenecía a la etnia Xhosa, y ahí se trabajaba lo que era el Ubuntu. El Ubuntu es: yo te respeto, tú me respetas, vamos a crecer juntos, yo soy porque tú eres. Y él llevó a su gobierno con el Ubuntu. El arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, todo su ejercicio lo llevó a cabo por medio del Ubuntu. Eso es lo tradicional, esas son las prácticas mágicas que nos hacen ser mejores. Será una filosofía más amena con la naturaleza, con el mismo hombre, ¿no? Correcto. De respeto, de todo ese. Sí, es muy similar a la mexicana. Recuerden que por ahí hay un poema, le dicen prehispánico mal hecho, originario, que nos dice: te quiero, te respeto, por ese motivo no te podría hacer daño, porque si te hago daño, yo me haría daño a mí mismo. Ese es el Ubuntu mexicano. Entonces somos bien parecidos a la cultura africana. Se está peleando Chiapas, Yucatán, la dichosa marimba, pero resulta que es africana, ¿no? No, es africana, Entonces sí nos parecemos en mucho y estamos muy influenciados por la cultura africana. Bueno, es que aquí no hubo separación ni
digamos, como en Estados Unidos, que se separaron la gente que venía de África blancos. Ajá. Aquí nos revolvimos todos. Sí. Como que se perdió un poquito. Y gracias a eso, estas religiones, como las conocemos hoy, no florecieron en México. Los afrodescendientes, aquí en México lo que podemos ver ya... Por esos lugares que tienen mucho ese tipo de cosas espirituales. Sí, aquí no se dio porque se parecía a la cultura. Era decir, bueno, estás adorando a culturasafricanas.org o en las redes sociales de Proyecto M2050. Pues ya saben, desnudando la piel de África, el origen de la magia africana, la verdad sí es, por ejemplo, inusidad, pues hay que saber, ¿no? Claro. De dónde vienen todas estas cosas. Claro que sí. Eso, muchísimas gracias. No, al contrario. Y nosotros nos despedimos, nos vemos al ratito. Cuídense mucho, suerte.